Buenos días. Nuestra primera reunión del 2025 y vamos a estudiar el noveno mandamiento. Empezamos a estudiar los mandamientos empezando octubre. Ya vamos octubre, noviembre, diciembre, empezamos el cuarto mes y nos acercamos a la parte final, ¿verdad? Vamos en el noveno mandamiento de 10. Después de terminar de estudiar el décimo mandamiento, vamos a tratar de hacer un resumen de todos los mandamientos y lo que podemos aprender cuando los vemos todos en su conjunto. La semana pasada terminamos de estudiar el octavo mandamiento en su sentido positivo, de no robar. El día de hoy iniciaremos con el noveno mandamiento, que dice en Éxodo 20:16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Ahora la aclaración, hablar del sentido positivo y negativo, porque quizás alguien está escuchando los mandamientos, nuestra serie de los 10 mandamientos por primera vez, y no quiero que haya confusión o que se piense que yo estoy diciendo que hay algo positivo en dar falso testimonio, ¿verdad? O que hay algo positivo en robar. No, los mandamientos son elípticos, tienen dos sentidos. Jesús es el que nos enseña que los mandamientos son elípticos. Hay algo que ordena que no hagamos, a lo que llamamos el sentido negativo, y algo que ordena que sí hagamos, lo que llamamos el sentido positivo. Al decir que son elípticos, estamos diciendo que el mandamiento ordena más de lo que está escrito. Si está escrito, por ejemplo, no matarás, que la correcta traducción es no asesinarás, implícitamente también está el mandamiento de preservar la vida, lo que es lo opuesto, ¿verdad? Si se me prohíbe asesinar, implícitamente está el mandato de preservar la vida. Y eso es lo que significa que sea elíptico, que hay más información de la que está escrita y la puedes deducir partiendo de lo que está escrito. Entonces, hoy vamos a estudiar el sentido negativo con respecto al mandato no des falso testimonio en contra de tu prójimo, y después estudiaremos el sentido positivo. Ahora, aquí hay que aclarar varias cosas. No estoy seguro todavía si me extenderé a 3 temas, porque hay mucho que estudiar sobre este mandamiento, pero ya veremos qué Dios dice el próximo domingo. No quiero resumir cosas que creo necesitamos analizar con mucho detalle, ni obviarlas como si fuese algo que todos entendemos claramente, porque también, como en todos los demás mandamientos, hay áreas donde los cristianos pecamos con mucha frecuencia y con mucha impunidad con respecto a este mandamiento. Entonces, aún no estoy seguro si vamos a verlo en 2 o 3 temas, pero por lo pronto hoy sí nos vamos a enfocar en la parte negativa. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender la parte que nos toca estudiar el día de hoy, porque como tu palabra lo afirma, es tu Espíritu Santo quien nos ilumina, nos permite entender y quien nos persuade que esto es verdad. Ayúdanos a estar convencidos del sentido de lo que estamos estudiando y de la responsabilidad que pone sobre nuestros hombros para que no quede solamente en nuestro cerebro la información, sino que se convierta en práctica, que lo pongamos por obra, de manera que podamos hacer lo que corresponde, portarnos bien, obedecer el mandato para glorificar tu nombre donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. No des falso testimonio. Yo no sé si alguno de ustedes creció mucho tiempo pensando que existía un mandamiento que dice no mentirás. Yo muchos años de mi vida crecí pensando que el mandamiento así tal cual existía. Y me llevé una sorpresa terrible cuando me puse a buscarlo y no lo encontré. No hay ningún mandamiento que diga no mentirás. Dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y de ahí se deduce el no mentirás. Y quiero que analicemos primero por qué se deduce de ahí. Y por qué decir no mentirás está en armonía con lo que dice este mandamiento. Entonces necesitamos ir al original, porque también tenemos que entender qué es una mentira, qué es la verdad. Entonces, parte de entender qué es una mentira y qué es la verdad lo vamos a ver la próxima semana, porque en el sentido en el sentido positivo de este mandamiento, si no debes dar falso testimonio, entonces lo que digas debe de ser la verdad, siempre verdad. Y en nuestra cultura, donde dicen que la verdad es relativa, estaríamos imposibilitados a cumplir este mandamiento o cada quien lo cumpliría como mejor le parezca,
Porque si la verdad es relativa y yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y yo tengo que decir la verdad, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Cada quien lo que considera debe decirse. Si la verdad es relativa, entonces, ¿qué es una mentira? ¿Me explico? Entonces, en el relativismo, donde todo depende de cómo lo ves o cómo lo sientes o cómo lo entiendes, sería imposible que podamos comprender este mandamiento y sería imposible que podamos obedecerlo como corresponde, porque cada uno le daría el sentido que mejor le parezca. Y si lees el libro de los jueces, claramente especifica que todas las aberraciones y la maldad a la que llegaron se debía a que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces es peligroso, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar primero en entender qué es lo que no debemos hacer y luego nos metemos la próxima semana a estos problemas de entender qué es verdad y qué es mentira y cómo hacer la parte positiva. Entonces vamos al original. Cuando dice no des falso testimonio en contra de tu prójimo, la palabra des, que es lo que se nos traduce así, des, en hebreo es contestar, responder, hablar, cantar, testificar. De manera que podemos decir que no toda respuesta es hablada, ¿verdad? No todo lo que dices es hablado, puede estar escrito. Lo que es responder, testificar, no especifica el medio por el cual da la respuesta. Lo que quiero dejar en claro es que no pienses que nada más es de palabra. Todo lo que tú haces en respuesta, todo lo que tú dices testificando, y ahorita vemos con detalle qué es testificar, implica cualquier medio, oral o escrito, ¿verdad? También aplica las redes sociales, allá voy, ¿verdad? No nada más es lo que estás diciendo con la boca, sino lo que escribes con los dedos. O según la tecnología, lo que escribas con la mente, con esto del Neuralink de Elon Musk, ¿verdad? Que ya ni siquiera necesitas usar las manos, solo debes de pensarlo. Entonces sigue aplicando, aunque con la mente controles el teclado, ¿verdad? Y no uses los dedos o no uses tu boca. La respuesta que das, aquí dice no des, ok, falso. El hebreo se traduce como esto falso es engaño, mentira, falsedad. Dice, denota principalmente falsedad o engaño. Se utiliza para describir declaraciones, acciones o prácticas que son contrarias a la verdad y la integridad. Entonces, cuando habla de falso, es engañar, mentir, decir algo que no es verdad, algo que es en contra de la verdad y la integridad. Testimonio. La palabra hebrea se traduce como testigo o testimonio. Hay que aclarar aquí, porque los cristianos tienen la palabra testimonio, creo yo, desviada de lo que debe de ser. Cuando le preguntas a alguien que si da su testimonio, ¿qué va a hacer? Si es cristiano y le dices, dame tu testimonio, ¿qué te va a decir? Ah, te voy a decir cómo me convertí al Señor. Andaba yo sin Dios y sin esperanza. Y un día Él me alcanzó y ese es mi testimonio. O dime cómo fue tu testimonio en la pandemia. No, pues sí me enfermé, me entubaron, pero el Señor me rescató. Dices, ok, esa definición de testimonio es como si tú contaras algo que te pasó, algo que Dios hizo con tu vida, aunque forma parte de lo que sería un testimonio, no es eso en sí lo que significa. Porque podríamos entender malamente, no des falso testimonio, en que cuando vayas a dar tu testimonio en la iglesia, pues no le eches mentiras. No. Testimonio, según la palabra hebrea, se utiliza en el contexto de procedimientos legales, donde un testigo proporciona evidencia o testimonio para confirmar o negar un asunto. Cuando das tu testimonio, estás testificando, estás diciendo, yo soy testigo de esto. Y ser testigo de algo implica que te consta porque ahí estuviste, porque tienes la evidencia. Eso es ser testigo de algo. Entonces, dar testimonio es decir, esto pasó o no pasó, porque yo lo vi o porque tengo la evidencia, ¿verdad? Testificar tiene que ver con decir si algo sucedió o no sucedió, si algo se dijo o no se dijo, dependiendo de lo que tú viviste o de la evidencia que tienes. Y prójimo, pues es amigo o compañero. Entonces podríamos usar los mismos significados de la traducción para decir así, este mandamiento en otras palabras diría, no perjudiques a nadie diciendo cosas que no son verdad. ¿Se entiende? No des falso testimonio contra tu prójimo, también lo podemos explicar con decir no perjudiques, es decir, en contra, no perjudiques a nadie diciendo cosas que no son verdad. De ahí que algunos lo simplifican más y dicen, este mandamiento se puede entender como no mientas.
que es no decir la verdad en contra de alguien. ¿Se entiende? Ahora, mentir, la Real Academia Española, decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Cuando tú mientes, significa que estás diciendo algo que tú sabes que no es verdad. Y luego hablamos de mentiras honestas. No hay nada honesto en decir mentiras, pero estás diciendo información falsa sin que tú sepas que es falsa. Si mi reloj está averiado y me preguntas la hora y te digo son las 3 de la tarde, te estoy mintiendo porque no es la hora que corresponde, pero no es mi intención distorsionar la verdad, sino que mi fuente es falsa. Entonces, estoy mintiendo honestamente en el sentido de que no es mi intención decir información falsa, pero lo que te estoy diciendo es falso. Y así podemos cometer muchos errores, ¿verdad? Decir cosas que no sabemos que no son verdad, pero las decimos como si fueran verdad. Pero al mismo tiempo sigue siendo mentira, ¿verdad? El hecho de que tú no sepas no significa que eres inocente, porque ahí hay una responsabilidad de asegurarte de lo que estás diciendo. Y obviamente no siempre vamos a poder asegurarnos y no conviene asegurarnos en cualquier cosa que digamos, ¿verdad? Hay cosas muy importantes, por eso cuando dice aquí testimonio, la palabra hebrea también implica asuntos legales, estar ante un tribunal. Por eso tú ves en las películas que dice, juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, sí, juro, y ponen su mano sobre la Biblia, ¿verdad? En las películas americanas. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a decir puede traer muchas consecuencias, para bien o para mal. Entonces, el mandamiento, cuando habla de, resumido, no mientas o no des falso testimonio en contra de tu prójimo, tiene que ver en un juicio legal por el contexto de la palabra testimonio en hebreo. Pero sería extraño pensar que Dios dice, no mientas solo cuando estás en un asunto legal. En las demás cosas sí puedes mentir. No tendría sentido que Dios permita que mientas en un asunto común y corriente cotidiano, pero no mientas en un asunto legal. Por supuesto que tiene que estar implicado cualquier asunto de la vida, no solamente lo legal. Entonces, cuando algunos dicen este mandamiento es lo mismo que decir no mientas, tiene sentido, cuadra, porque la palabra mentir en nuestro idioma, manifestar lo contrario a lo que se sabe, cree o piensa, inducir al error, fingir, aparentar, falsificar algo, faltar a lo prometido, quebrantar un pacto, todo eso tiene que ver con decir cosas, un testimonio falso, ¿verdad? Algo que no es verdad porque no te consta o porque no tienes la evidencia. Entonces es válido decir que este mandamiento prohíbe mentir, no solo en el contexto legal, sino en todos los sentidos de la vida. Entonces, veamos cómo Dios expande un poco más este mandamiento en Éxodo 23, versículo 1 y 2. Dice, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Fíjate el énfasis en la mayoría. Y es que tiene mucha influencia la mayoría en las personas. Si tú escuchas un rumor, y me voy a poner yo de ejemplo, no, que Hernán hizo esto. Dices, no, en serio, no sé, como que no me convences. Llega otro y dice, sí, Hernán lo hizo. Y llega otro y otro y otro y dicen, sí, sí lo hizo. ¿Les crees? ¿Por qué? Porque hay una falsa forma de razonar. Si lo dicen muchos, ha de ser verdad. Pero no tiene nada que ver la cantidad de personas que afirmen algo, ¿verdad? Aunque todos lo digan, puede ser falso. Aunque todos lo nieguen, puede ser verdadero. Entonces, la cantidad de personas que afirmen algo en nada contribuye para decir si es verdad o mentira. Se tiene que analizar lo que se dice y la evidencia. Por supuesto que no lo vas a descartar, ¿verdad? Oye, muchas personas están diciendo lo mismo, es probable que sea verdad. No significa en automático que si muchas personas lo dicen, entonces es verdad. Ese es el error y en esto consiste la explicación. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal.
No perviertes la justicia tomando partido con la mayoría. Somos muy dados a pensar de que si muchas personas dicen algo, seguramente es verdad. Ya está en la comida. Imagínate que tú vas a un lugar donde venden tacos y ves varios puestos de tacos y en uno hay mucha gente haciendo fila. ¿Dónde crees que están los mejores tacos? ¿Dónde está la mayoría? Ah, pero ¿qué tal si esa mayoría que tú ves son amigos y familiares del taquero? Que precisamente valiéndose de esa forma de razonar, hacen bola para que tú digas, ahí dónde están los mejores tacos, ¿verdad? Es fácilmente falsificable, porque te dejas llevar por lo que la mayoría hace. Y he escuchado mucho ese argumento con personas que hablo cristianas y no cristianos. ¿Por qué aceptas eso? Porque todos lo hacen. ¿Por qué haces eso? Porque todos lo hacen. ¿Por qué hablas así? Porque todos así hablan. No, no te dejes llevar por las mayorías. Y luego Éxodo 23:7, mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no observo al malvado. ¿Qué tiene que ver esto de quitarle la vida a alguien? Bueno, porque en la ley de Moisés y los mandamientos que hemos estado estudiando, hay pena de muerte en algunos de ellos, ¿verdad? Y el testimonio de una persona podía provocar que una persona recibiera la pena de muerte porque lo que dice esa persona confirmaría el delito. Entonces tiene mucho sentido ver por qué Dios pone este mandamiento, dado que los otros mandamientos como el adulterio, como el maldecir a los padres, ¿verdad? Como aunque no está en los 10 mandamientos, está en la ley de Moisés, la violación, el secuestro, también está el asesinato, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Todos esos son, y más, son castigados con muerte. De manera que, ¿cómo sabes que alguien realmente cometió ese delito? Sí hacían falta los testigos. Vamos a Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así erradicarás el mal que esté en medio de ti. O sea, que si alguien dice, esta persona asesinó a esta otra, y 2 o más personas dicen, sí, a mí me consta, yo lo vi, yo estaba allí, entonces se podría considerar como evidencia suficiente para quitarle la vida. Y los primeros que tenían que participar en quitarle la vida eran los testigos. Entonces, si morían lapidados a pedradas, ¿quiénes eran los primeros que empezaban a tirar las piedras? Los testigos. Ahora imagínate que era un falso testimonio. Un falso testimonio, como en el caso de Jesús. Estaban tratando de acusarlo de algo y no encontraban. Y las personas que pasaban a testificar mentían. Y no podían encontrar el delito. Hasta que el propio sumo sacerdote se las ingenia para considerar que Jesús está diciendo blasfemia. Pero fíjate cómo se puede torcer la ley. Si yo consigo personas dispuestas a mentir, puedo lograr lo que yo quiero legalmente. Podría quitarle la vida a una persona legalmente por medio de falsos testimonios, que es lo que prohíbe la ley, ¿verdad? Entonces, imagínate una persona que sea declarada culpable y era inocente. ¿Sería responsabilidad de quién? Del falso testimonio, de los falsos testigos. O al revés, una persona culpable que fue declarada inocente por falsos testigos, por mentiras. Eso puede hacer mucho daño. Imagínate que una persona respetable, inocente, es acusado de pedofilia. Y hay personas dispuestas a decir, sí, a mí me consta que abusó de este niño o de esta niña. Y es falso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con la reputación de ese hombre? Queda destruida. ¿Qué pasa con la familia de ese hombre? ¿Cómo repones ese dolor? ¿Qué pasaría con el trabajo de ese hombre? ¿Qué pasaría cuando ese hombre quiera buscar trabajo? Imagínate, peor, era maestro en una escuela. Lo arruinas definitivamente. Y era falso. Ahora al revés. Imagínate que efectivamente hay un pedófilo, pero hay gente dispuesta a negar lo que sucedió y lo dejan libre. Pones en riesgo a los niños que estén cerca de él. Tanto daño hace
cuando tú acusas falsamente a alguien como cuando lo absuelves falsamente. Cuando dices sí lo hizo o cuando dices no lo hizo, si lo que dices no es verdad, provocas mucho daño a la persona, a su familia o a la sociedad. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia porque es muy común mentir y nos acostumbramos a que se miente y minimizamos el daño que provoca. Pensamos, ay, pues sí dice mentiras, pero luego ¿qué? O sea, ¿qué pasa? No pasa nada. Y dejamos de ver, parece que desaparece el daño que genera porque no te pones a pensar en ese daño, porque aprendes el juego y juegas con esas reglas. Mira, Dios dejó instrucciones claras sobre el castigo que merece aquel que miente en un juicio. Vamos a Deuteronomio 19, 15 al 20. ¿Qué pasa si tú decías algo que era falso en ese proceso? Dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que están en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. O sea, que si alguien es acusado de asesinato o de violación y alguien testifica falsamente contra él, aquí nos deja ver algo. Dice que con un testigo no basta, necesitas 2 o más. Pero no basta con que lo hayan dicho, ¿verdad? Se tiene que investigar. Y al investigar resulta que es falso lo que dijo. Si la pena para el acusado era la pena de muerte, ¿cuál sería la pena para el falso testigo? Esa misma, la muerte. De manera que si la paga del crimen era dinero, multa y servicio, quien dijo falsamente, quien lo acusó falsamente, eso es lo que tendría que pagar. Entonces, si alguien se atrevía a mentir en un caso de homicidio, él mismo pagaría con su vida. ¿Te parece justo o exagerado? ¿Qué opinas? ¿Es justo o es exagerado? Porque ya he escuchado muchas réplicas decir, eso está muy mal. ¿Qué tal si se equivocó sin querer? ¿Qué dirías? Equivocarte sin querer en un caso de homicidio. Bueno, quizás fue sin querer. ¿Por qué le vas a aplicar la pena de muerte a él? Porque se le iban a aplicar a un inocente, ¿verdad? Y tú no puedes decir, pues a lo mejor lo hice sin querer. No, si vas a abrir la boca, te aseguras que lo que dices es verdad. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es decir, mentí sin darme cuenta o accidentalmente y decir o concluir que eso significa que no eres culpable, lo cual sería falso, porque esa mentira accidental iba a quitarle la vida a un inocente. Es justo que tú pagues con la condena que iba a recibir a quien tú acusabas falsamente. De manera que el hecho de que tú no te hayas asegurado que lo que dices es verdad, no te quita el pecado, no te justifica, sigues siendo responsable. Tienes que asegurarte y eso es parte del sentido positivo que no vamos a ver hoy. Pero entonces, ¿qué pasaría si no existiera este mandamiento? Si fuese legal, ¿cómo podríamos vivir? ¿Te imaginas una sociedad donde mentir es la norma? ¿Qué clase de sociedad tendríamos? Ahora, se supone que está prohibido mentir, ¿verdad? Se supone que no debes de mentir y la gente miente. Podemos saber qué pasa cuando la gente está dispuesta a mentir de una forma normalizada. Y muchos tratan de adaptarse y justificarse, porque como todos lo hacen, pues la única forma de salir adelante es haciéndolo también ellos. Pero no, el mandamiento es claro. Entonces imagínate, ¿cómo puedes hacer negocios con una empresa si no dice la verdad? Imagínate que le dices, bueno, y a lo mejor así les pasó a muchos en Navidad, hicieron sus compras en línea y les dice la empresa, te va a llegar 5 días antes de Navidad y no te llegó. Y te llega hasta después o todavía no te llega. ¿Le vuelves a comprar?
¿O por qué comprarías a alguien que se compromete en algo, pero que no lo va a cumplir? Complicaría todo el comercio. ¿Me explico? Oye, si yo te compro algo y tú me dices que es de oro y lo examino y no es de oro, o te compro algo, como dicen, y han puesto, no me ha pasado, ¿verdad? Pero ponen muchos videos, comprar una sala en un preciazo y les llega que es de muñecas, ¿verdad? Porque las fotos que venían no tenían escala. Tú ves las fotos y se ven sillones de tamaño real, pero a 2,000 pesos la sala, y dices, uy, qué oportunidad, la compro, y te llega que es de muñecas. Te mintieron, te mintieron, pero le volverías a comprar y dices, bueno, la sala falló, pero ahora le voy a comprar este refrigerador. Dices, pues no, se destruye toda posibilidad de comercio si no se dice la verdad del producto, si no dice la verdad de lo que estás comprando. Sin embargo, hay mucha publicidad engañosa e impune, ¿verdad? ¿Cuántos comerciales de champú te dicen y te aseguran que vas a tener un cabello radiante y sedoso? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos lo hacen en realidad? ¿Ves el cabello de la modelo? ¿Cómo brilla? Y el viento juguetea con ellos y no se despeina. Y tú ves a la gente en la calle y dices, yo nunca he visto a alguien así, aunque usen ese champú. ¿Cuántas pastas dentales te aseguran una blancura impresionante? Y todos amarillotes como quieran los dientes. ¿Cuántas pastas te dicen que ya tienen la nueva fórmula para la blancura? Y no es cierto. ¿Cuántos cepillos de dientes te dicen que con la tecnología ahora sí vas a tener dientes blancos? No es cierto. ¿Y qué hace nuestro sistema legal para impedirlo? Nada. No nos vayamos tan lejos. Cuando te vas a un mercadito o un tianguis, fíjate bien, hay personas a las que no les gusta regatear. Levante su mano al que no le gusta regatear. ¿Qué significa regatear para los que nos escuchan de otra parte? Pedirle que te mejore el precio, o sea, que le baje el precio. Eso es para lo que para nosotros significa regatear. Levante la mano al que no le gusta regatear. Muchos. A mí tampoco me gustaba. Obviamente no vas a regatear en todos lados, ¿verdad? No vas a ir a una tienda departamental y dice naranja 50 el kilo. ¿Cuánto es lo menos? Te doy 40, ¿cómo ves? Dices, no. Pero te vas a un mercadito, a un mercado rodante, a un tianguis, y no regateas, pierdes. ¿Por qué? ¿Nunca has escuchado a alguien que vende en los mercados darte la lógica de los precios? Dicen, la gente viene y siempre pide que le dé mejor precio. Y si no le doy mejor precio, se va con otro. Así que, ¿cómo le doy el precio que quiere sin que yo pierda? Muy fácil. Si cuesta 50, le digo que cuesta 90. Y cuando me diga, dame mejor precio, le digo 80. No, bájalo más, 70. Más. Te voy a comprar 5. Mira, para que te los lleves, llévatelos en 60. Pero el precio es 50. Entonces dicen, el cliente se va feliz, feliz porque se llevó una ganga cuando siempre costó más. De manera que si tú llegas al mercado y dices, ¿cuánto cuesta? 90, me lo llevo, pagaste casi el doble de lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, cuando vas al mercado, es una pregunta obligada. ¿Cuánto es lo menos? A menos que digas, a mí lo que me sobra es el billete. ¿Cuánto? 90. Ten 100, nomás por puro gusto. Ahora, esto demuestra que la mentira y el robo van de la mano. Para robar necesitas mentir. Entonces yo te digo, cuesta 90, ya te mentí. Lo pagas, ya te robé. Realmente es hurto según la definición, ¿verdad? Porque no use violencia. Entonces, quien no regatea en esos lugares está aceptando que le roben. Tú ves un comercial y ves el cabello sedoso, brillante de la modelo, y ya sabes que es mentira, ¿verdad? ¿Por qué está tan normalizado la mentira?
porque aparentemente trae beneficios, ¿verdad? Pero fíjate, hay ciertas giros o áreas de la vida en la que una mentira es muy peligrosa. Por ejemplo, ¿de qué sirve que vayas a la escuela si te dejan copiar? ¿Copiarse es mentir? Sí. ¿Por qué? Porque un examen se supone que debe demostrar qué tan buena memoria tienes, ¿verdad? Ok, y si copio, estoy mintiendo porque esa respuesta no es mía. Es de alguien más, pero parece que es mía porque está en mi examen. Ok, ¿quién de aquí le gustaría que le operen el cerebro doctores que siempre copiaron en su examen? ¿Te animarías? Ahí está el título, ahí está la especialidad, pero siempre copiaron. ¿Te animarías? ¿O a ti te gustaría que te opere un doctor que realmente sabe? Entonces muchos dicen, oye, me fue muy bien el examen porque el nerd del salón nos pasó todas las respuestas. Gloria a Dios por eso, dicen. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Para ti no, pero al que te contrate sí lo estás perjudicando porque eres una farsa. Eres una farsa. A la hora que tengas que desempeñar aquello que se supone fuiste preparado para desempeñar, vas a ser mediocre cuando mucho. Pésimo en tu trabajo, porque mentiste. Y en el área médica se vuelve muy peligroso. ¿Cuántas personas he escuchado las noticias y las he visto? Y es más, me tocó conocer un caso. Personas que fueron a hacerse un tratamiento estético, una liposucción, algo que se supone no hay peligro y se mueren. ¿De qué se murió? Es que el anestesiólogo cometió un error. Anestesiona a la persona y ya no despertó, se murió. Y examinas al anestesiólogo. Gente mentirosa y mediocre. No dudo que hay errores que pasan, pero ahí no deben de pasar ese tipo de errores. Gente que no está preparada porque mintió en sus exámenes. Ahora piensa en las relaciones personales. Ella jura que eres el amor de su vida y 3 meses después encontró el amor de su vida en otra parte. Él te dijo que eres la mujer más hermosa del mundo y que no tenía ojos para nadie más y te bajaba la luna y las estrellas. Y así de rápido se acabó. Y ahora está con otra mujer que esa es la más hermosa en realidad y ella le baja la luna y las estrellas. Miente. ¿Cómo podrías tener una relación seria con alguien si te miente? No se puede. Y en esas mentiras entra el término bíblico lisonja. Ya no lo usamos, ¿verdad? Pero ¿qué es una lisonja? Acá en nuestro país decimos hacerle la barba a alguien. No tiene nada que ver hacerle la barba a alguien, ¿verdad? Pero ¿qué es una lisonja? Decirle algo bueno falsamente a una persona. Y hasta donde yo sé, las mujeres son más dadas a ese pecado, ¿verdad? Amiga, qué bien te ves. Ahora sí, sube su foto de perfil, dices, ah, caray, qué valor para subir esa foto. Amiga, te ves preciosísima. Uy, qué belleza. Me enamoro. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Verdad? Y lo peor, cuando veo que se caen mal, se ve ridícula con lo que trae puesto hoy. Qué bien te ves, con toda la intención de que se siga viendo ridícula. Mentiras. Por eso, no sé, mientras más aprendo de las relaciones entre mujeres, más valoro las relaciones entre los hombres. Porque si a un hombre te cae mal, rápido se lo demuestras. Rápido, ¿verdad? Pero si entre mujeres se caen mal, ¡mua! ¡Mua! Te ves divina. Mentira. Está muy normalizado.
Por eso, cuando alguien sube su foto y le dicen, qué hermosa, qué preciosa, le digo, ¿por qué te crees todo eso? No estoy diciendo que estás fea, pero ¿por qué? Sabes que es pura falsedad, pura lisonja, con tal de quedar bien. Y hay otras lisonjas más comunes. Muere alguien y le das el pésame, ¿y qué dices? Muchos dicen puras mentiras. Ay, te acompañamos en tu dolor, ni dolor sientes, ¿verdad? Lamento mucho que te haya pasado, no lo lamentas. Son cosas que se dicen para quedar bien, pero no son ciertas, son mentiras. Fíjate de qué forma tan simple y tan cotidiana se quebranta el noveno mandamiento. Estás diciendo cosas que no son ciertas. Tú sabes que no son ciertas, pero te hacen quedar bien. Ese es el problema. Si mentir hace tanto daño, ¿por qué mentimos? Porque hay un beneficio aparente, ¿verdad? Hay un beneficio aparente. Me salvo del problema. Me libro de una mala situación. Imagínate, llegué tarde por enésima vez. ¿Por qué llegaste tarde? Había mucho tráfico. Tú sabes que no es cierto. Tú sabes que no te preparaste con tiempo, pero ya te han regañado varias veces en el trabajo. ¿Cómo te vas a salir bien librado? Mintiendo, ¿verdad? Te salvaste y dices, también hay que saber echar mentiras, ¿verdad? Y ya me pasaron un link de una página donde hay fotos de llantas ponchadas, de avenidas congestionadas, de baches y llantas destrozadas, para que mandes la evidencia por la cual llegaste tarde y esa foto ni siquiera es tuya. Ya me la han tratado de aplicar también a mí en el trabajo. Tarde, mucho tráfico y ponen la foto y dices, nah, es fácil buscar esa foto en internet y sale, está aquí y aquí y acá, es falso. Pero sales bien librado, ¿verdad? Ese es el problema. En lugar de reconocer el error, si logro echar la culpa a algo más o a alguien más, yo no pago la consecuencia. Y quizás la pague otro, pero no yo, ¿verdad? Porque cuando el jefe dice, ¿por qué no entregaron a tiempo? No, es que mi equipo se equivocó y no es cierto. El equipo entregó bien, pero él planeó mal, él queda bien, pero le echa la culpa al equipo y queda impune, no hay un castigo. Entonces, me sirve y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. El problema es que aparentemente quedas bien y no hubo ninguna consecuencia negativa, pero a Dios no lo podemos engañar. A los hombres sí, pero a Dios no. Él sabe perfectamente todo lo que hiciste y con qué intención lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? Él sabe perfectamente. Entonces podemos engañar a nuestros semejantes, pero el problema sigue porque a Dios no lo engañas. Ahora pasemos del plano personal al plano social. Las mentiras pueden hacer mucho daño a la sociedad. Repasemos algunos hechos históricos, la esclavitud. Porque muchas personas, incluso considerándose cristianos, decían que no había problema en la esclavitud. Si vemos la historia de nuestro país nuestro país vecino en Estados Unidos, aquellos que eran negros eran secuestrados y vendidos como esclavos, y los que los compraban los maltrataban a gusto y nadie les decía nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la justificación? Una mentira. ¿Cuál era esa mentira? Los negros no tienen alma, los blancos sí. Los blancos son personas, los negros no. Entonces, tener un negro era equivalente a tener un animal. Y no era ilegal golpear a tu animal o disciplinarlo como mejor te pareciera. ¿Cuál era el argumento para decir que no tenían alma? Ninguno. Una mentira. Cuando decimos, no, todos somos personas, porque todos somos hechos a imagen de Dios, la esclavitud ya no tiene sentido. Pero si te convenzo de una mentira,
puedes hacer cosas desastrosas como el animalia nazi. La misma razón. Ciertas personas, los judíos, los gitanos, los homosexuales y otros decían, no son personas, son seres menos evolucionados. Y había exámenes, y los he visto, de los cráneos, y decían, mira, güero, alto, de ojo azul, está más evolucionado, está más parecido al mono. Hay que hacerle un bien al planeta y deshacernos de todo eso, no vaya a ser que se multipliquen. Mejor que se multipliquen los más evolucionados. Otra mentira. Y con esa mentira era legal exterminarlos. Ahora vamos a una más actual, el aborto. ¿Cuál es la premisa del aborto? Que lo que está en el vientre de esa mujer no es una persona, es un montón de células. Y como es un montón de células que está en mi cuerpo, dicen las abortistas, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero y ya no lo quiero aquí. Resulta que ya no es un bebé, no es un ser humano, es un conjunto de células. Está demostrado científicamente que la vida empieza en la concepción y que ese conjunto de células tiene un ADN único, humano. Desde la concepción es una persona humana. Pero si te logro convencer que no es una persona, no es un bebé, es un cúmulo de células, lo desechas con facilidad. Una mentira justifica muchas atrocidades. ¿Verdad? Hay mucho daño. Pero entonces, cuando se salen con la suya, ya sea que engañes a toda una sociedad, a todo un país o a muchos países, o en algo tan simple que lo individual, tú puedes engañar a otros para tener un beneficio. ¿Qué pasa con ellos? El asunto es que aquí queden impunes, pero ante Dios no. Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Salmo 101:7, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Ahora, yo he escuchado personas que dicen, ¿y yo para qué quiero estar con Dios? Aquí dice, no habitará bajo mi techo, yo ni quiero estar con Él. Y piensan que la vida que llevan ahorita sería exactamente igual como si estuvieran privados de la presencia de Dios, privados de sus atributos. Y aquí hay algo que hay que aclarar. Todo lo bueno proviene de Dios, porque Dios es bueno. Es la fuente de toda bondad. Toda justicia proviene de Dios, porque Dios es justo. Todo amor proviene de Dios, porque Dios es amor. De manera que cualquier ser humano que experimenta justicia está experimentando un atributo de Dios. Todo ser humano que experimenta algo bueno es debido a Dios porque Dios es bueno. De manera que si te apartas completamente de Dios, jamás experimentarás lo bueno, jamás experimentarás el amor, ni la justicia, porque esos son atributos de Dios. Y si tú vives apartado de Dios para siempre, en el sentido estricto de la palabra, no puedes experimentar ninguno de los atributos, ni la fidelidad, ni la lealtad, porque si te fijas, cuando ponen en películas y en lo que tú quieres que tratan de poner buenos y malos, los malos son leales entre ellos, ¿verdad? Y son fieles entre ellos. Y dices, qué absurdo. Si son malos, ni siquiera entre ellos habría lealtad. Y me acuerdo mucho cómo empecé, y fíjate que cuando entendí ese concepto, lo entendí leyendo algo de Star Wars. Porque en Star Wars, los que conozcan de esa saga, están los buenos que son los Jedi y están los malos que son los Sith. Y los Jedi eran muchos. Y tenías el Consejo Jedi y todas esas cosas. Pero los Sith eran dos principales, maestro y aprendiz. Y alguno preguntó a George Lucas, que supuestamente es el creador de toda esa saga, de todos esos conceptos, ¿por qué los Sith nomás son dos? Decía, porque se destruyen entre ellos. Si hay lealtad, puedes tener una organización. Si hay fidelidad y hay justicia, puedes mantener un grupo de personas funcionando.
Si no hay nada de eso, solamente se destruyen entre ellos. Entonces decía Yoda, para el que conozca quién es, siempre está el maestro y el aprendiz. Y cuando el aprendiz alcanzaba al maestro, mataba a su maestro. Y se conseguía un aprendiz que a su vez lo mataría a él. No podía haber tantos como los Jedi porque son malos. ¿Me explico? Y dices, tiene sentido que si tú quedas privado de los atributos de Dios, ¿qué tipo de relación humana va a haber? La ley del más fuerte, todos contra todos, no hay lealtad, no hay amor, no hay justicia, no hay verdad, no hay bondad. Eso es lo que hace terrible la idea de estar separados de Dios. Pero la gente piensa que estar separado de Dios significa que me puedo ir a embriagar a gusto, puedo ir a bailar inmoralmente a gusto, y voy a estar en el lugar donde todos estamos de acuerdo, haciendo fiesta, inmoralidades juntos. Me dices, ese concepto está totalmente privado de toda lógica y coherencia. Es irracional esa idea. Entonces, cuando dice aquí, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad, está hablando del infierno. Decir mentiras es tan grave como para que te vayas al infierno, aunque sea tan común y tan normal. ¿Me explico? Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga mentiras no saldrá bien librado. Y aquí en propagar mentiras entra otra palabrita muy común, chismes. Es tan fácil decir chismes y tan sabroso, ¿verdad? Comer prójimo para muchos es una delicia y requiere el ambiente ideal, ¿verdad? Amigas, les traigo un chisme. Espérate. Panecito, cafecito, botanita. Échalo. Resulta, me voy a poner de ejemplo, que Hernán hizo esto y dijo esto. No, no puedo creerlo. ¿En serio? Sí, me dijeron. Nah, sí. Y esa a su vez llega, ni te imaginas de lo que me acabo de enterar. Espérate. Y acomodan todas sus cosas. Échalo. Me dijeron, de buena fuente, o dicen las malas lenguas, así que el malo ya no soy yo, son esas lenguas, que Hernán dijo esto e hizo esto. No, sí, no, yo sí me lo sospechaba. Y se empieza a propagar información que no te consta, sin evidencia, pero como te lo dicen personas en quien tú confías, das por hecho que es verdad y propagas mentiras. Así de fácil. Y eso es suficiente para que te vayas al infierno, aunque sea tan común y tan natural. Fíjate, creo que es lo más común entre cristianos. Cuando hablamos del noveno mandamiento, mira, se pierde la cuenta. ¿Cuántas veces he escuchado a una persona acusar a otra falsamente? Muchísimas, muchísimas. Y por más que tratas de aclarar y de aclarar cómo debe de ser, a las personas de repente se les olvida todo lo que han escuchado. Y llegan a conclusiones, pero rapidísimo. Y sus conclusiones las dicen como si fuesen verdades absolutas. Es que vengo a decirte, Hernán, que esta persona me dijo esto y me hizo esto y esto y esto y esto. Ok. ¿Y por qué crees que lo hizo? Porque me tiene envidia. Porque me tiene celos. Porque no le importa la Biblia. Porque es un falso cristiano. Porque es una persona mediocre.
Porque es una persona perezosa. ¿Ok? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Es obvio? Ah, es obvio. ¿Pero le preguntaste? No. ¿Tienes evidencia? No. Pero es verdad. ¿Qué estás haciendo? Mintiendo. ¿Cómo puedes saber tú de las intenciones de otra persona? ¿Cómo te das cuenta? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber tú las intenciones que tiene una persona? No las puedes adivinar, no las puedes ver, no hay una máquina especial que te deje saber, te las tiene que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está en su mente y no hay forma de que tú puedas accesar su mente. Te las tiene que decir. Y cuando te dice algo que no cuadra con los hechos, ponemos en duda su testimonio y buscamos evidencia de lo que dice. Pero si no has hecho eso, todo lo que tú te imagines no tiene ninguna razón para ser tomado en cuenta. ¿Se entiende? Jesús lo enseñó en Mateo 18:15. Tu hermano pega contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve y habla con él. ¿Por qué? Porque lo que tú te imagines que él hace, la razón que tú crees por la que lo hace, lo que a ti te parece obvio, de ninguna manera significa que es verdad. ¿Me explico? No se puede. Sin embargo, muchísimas personas, esa es su manera de vivir la vida. Y algunos hasta da risa. ¿No conoces a alguien que todas las chavas quieren con él según él? Tú dices, muy agraciado no está, pero todas quieren con él. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues mira, vino y me dijo, ¿qué horas son? Pues yo nomás vi que te preguntó la hora. No, es que tú no viste la intención. Lo que pasa es que quiere conmigo. Ah, sí, sí. Y cualquier muchacha que le diga algo y hable con él, quiere conmigo. Dice, espérate, lo que tú te imagines, lo que tú percibas, no significa que es real. Necesitas la evidencia. Aseguras que él hace algo y tú sabes lo que pasa en su mente, pero él no te lo dijo, ¿cómo puedes asegurar que es verdad? ¿Cómo puedes acusar a alguien con lo que tú te imaginas? Es absurdo. Sin embargo, es muy común entre cristianos. Muy común. ¿No? Eso quebranta el noveno mandamiento. Necesitas asegurarte antes de abrir la boca cuando dices algo de alguien. ¿Me explico? En el sentido negativo, no digas algo que no te consta. No sigas compartiendo algo que te llegó si no tiene la evidencia. Porque mientes. Dicen, pero a veces le atino. Sí, pero no se trata de atinarle, no es azar, te aseguras. Y esa es parte de la responsabilidad que veremos el siguiente tema. Así como no debes de mentir, debes decir la verdad. Ese es el sentido de lo positivo en lo que sí debes hacer. No debes mentir, es el sentido negativo, no lo hagas. Por lo tanto, todo lo que diga debe ser verdad. Y si no estás seguro que es verdad, no abras la boca. Tan sencillo, pero tan difícil, ¿verdad? Es tan común escuchar esas quejas de personas que aseguran que saben y en realidad no saben. Y las redes sociales está lleno de eso, ¿verdad? Opiniones. No, es que fulano es un falso maestro. ¿No sí? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y algunos le echan ganas y dicen, aquí está el versículo, y mal interpretado. Pero él está seguro. Y ahí está en las redes sociales hablando mal de algún ministerio, de alguna persona, porque él interpreta mal la Biblia. Y es muy común. Páginas que se dedican a exponer los falsos maestros. Y examinas la evidencia y dices, no te pases, nada que ver lo que estás diciendo. A Jesús le pasó, fíjate, ese es el claro ejemplo. Hablaban muy mal de Jesús y la Biblia afirma que Jesús nunca pecó.
¿verdad? ¿Por qué hablaban mal de él? ¿Por qué todos gritaron crucifícale? Si nunca hizo nada malo. Ahí está el efecto de las mayorías. Ahí está el falso testimonio. Ahora, si a Jesús, siendo perfecto, lo acusaron falsamente y se dejaron llevar por las mayorías, a ti y a mí, ¿cómo nos va a ir? Que nosotros sí cometemos errores. O sea, suficiente tenemos con hacernos responsables de nuestros propios errores como para que alguien me acuse de errores que no cometí, ¿verdad? Suficiente tengo con los que cometo como para que me agregues errores ficticios, producto de tu imaginación. Y el asunto es tan delicado, bíblicamente hablando, pero tan común que nos volvemos ciegos al daño que genera. ¿Alguna persona ha hablado mal de ti injustamente? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que digan cosas que tú dijiste pero no las dijiste. Cosas que tú hiciste pero no las hiciste. O las hiciste pero no como ellos dicen. ¿Daña? Al principio sí. Después es como cuando le preguntas a alguien se mete en la alberca, ¿está fría? ¿Qué dice? Al principio sí y después ya no. Si maduras y aprendes, al principio una mentira te puede dañar mucho. ¿Cómo se atreve a decir eso de mí? Y luego se vuelve tan común que dice, oye, están diciendo cosas de ti. Gracias, es publicidad gratis. Pero el hecho de que algo sea tan normal no significa que no es grave. Entonces, como cristianos, podemos decir, no, 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 no. Si yo vendo en mi negocio, digo la verdad. Si yo me comprometo a algo, digo la verdad y lo cumplo. Y ok, hay muchas cosas que en el mundo hacen que están claramente mal y los cristianos no. Pero cuando se habla del chisme y de la calumnia, acusar a alguien de algo que no hizo, es algo tan común y aceptado entre los cristianos que muchos lo practican. El asunto es que no quedarán impunes. No quedas impune. Cada cosa que dices o pasas sin asegurarte de que es verdad, vas a recibir el mal de pena que te corresponde. Porque eso es lo que Dios dijo. Recibirá su castigo. Y luego nos pasa a los cristianos que tenemos problemas y decimos, es que estoy a prueba. Son tribulaciones por andar fiel en el Señor. No, es el mal de pena por tus mentiras. Pero lo espiritualizamos, ¿verdad? Es que soy un guerrero de Cristo. ¿Cuál guerrero? Es un mentiroso, eso es lo que eres. Y por eso te va mal. Yo creo que tú me puedes entender. He escuchado tantas cosas de mí que hasta me sorprendo. Dicen que yo sirvo por amor al dinero. ¿Cuál dinero? ¿Cuál? Si todos trabajamos gratuitamente. ¿Qué se requiere para que alguien diga que servimos en un árbol plantado por amor al dinero? ¿De dónde se sacan semejante conclusión? No lo entiendo, pero lo he leído acerca de mí. Sirve por amor al dinero. Cristianos. Y dices, qué absurdo. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? No lo entiendo. Y hasta te da risa a veces. ¿En serio? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ni siquiera el más mínimo buscaste informarte, ¿no? Pero se sienten usados por Dios proclamando la verdad, desenmascarando a los falsos maestros con una sarta de mentiras. No va a quedar impune eso. No va a quedar impune. Por eso tenemos que pensar muy bien. Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Te crees muy cristiano y no le pones freno a tu lengua, te engañas a ti mismo. Tristemente, ponte a pensar, ¿cuántas personas caen en la categoría que Jesús enseñó? Que le van a decir, Señor, Señor,
en tu nombre hicimos esto e hicimos aquello. Y Jesús les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Siempre fuiste un chismoso. Qué duro va a ser escuchar eso. Yo creo que esa es la situación más triste y lamentable de los que van a estar en el infierno. Porque muchos están en el infierno porque odian a Dios. Y otros pensaban que amaban a Dios. Pensaban que eran cristianos. Y en ese momento se les va a revelar que siempre estuvieron engañados. Y esa es la condición más triste que puede haber. Esa es la peor de las situaciones. Si de por sí estar en el infierno es cosa muy seria. Ahora, que te des cuenta que no eres oveja sino cabra, porque siempre hiciste cosas normalizadas, que pensabas que no tenía nada de malo. No, bueno, pues es que yo confío en mi compadre y si él dice, yo le creo. Eso no es bíblico. ¿Cómo te aseguras que lo que está diciendo es verdad? No, pues entonces no puedo saber si es verdad. Entonces, calladito, te ves más bonito. ¿Me explico? Es muy complicado no ser parte de los chismes. Se requiere un compromiso a no participar por amor a Dios. Pero lo primero que se requiere es la conciencia de lo grave que es. Así como en el mundo, yo me sorprendo a veces de las cosas a las que están acostumbrados. Cuando hablo en el Antiguo Testamento, quien adulteraba pagaba con su vida y se enojan mucho, se molestan mucho. Eso es injusto. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, pues ¿qué tiene? No funcionó la relación y ya. Ok, pero no pudiste primero terminar la relación antes de adulterar. Bueno, pues es que así pasa, pero ¿por qué me va a quitar la vida? Y batallas para que entiendan por qué. Batallas. Y dices, bueno, están en el mundo, ¿verdad? Están habituados a ese tipo de cosas y lo hacen como algo normal. Pero la misma reacción me he encontrado cuando confrontas a los cristianos con sus chismes. Se asombran. ¿Cómo? ¿Cómo que estoy mal? ¿Cómo que estoy en pecado? Igual, la misma reacción. Pecados diferentes, pero la misma reacción. Eso está muy mal. Muy mal. Y tenemos que examinarnos. Así como no debes decir chismes, tampoco debes ser parte de ellos. Entonces, cuando te llega el chisme, ¿qué debes hacer? Oye, Hernán, fíjate que esto y lo otro. Ay, ¿para qué me cuentas? ¿Para qué me cuentas? ¿Ya hiciste el proceso que corresponde? No, ¿cuál proceso? Y el colmo es que sea de árbol plantado quien diga cuál proceso. Y sí me lo han dicho. No, ¿cómo cuál? Ah, amnesia temporal y selectiva. No me vengas a decir nada a mí si no fuiste a hablar primero con tu hermano que te ofendió. Eso es lo que ordenó Jesús, tan simple como eso. Y algunos lo espiritualizan. Te digo para que ores, no seas mentiroso, chismoso. No es para que ore, ¿verdad? Hermanos, se los tengo que decir porque es una y otra y otra y otra. No puede ser. Si lo que te van a decir no les consta, no los dejes que te digan. Y si ya te lo dijeron, ahora ya me hiciste testigo. Ni siquiera me preguntaste si quería ser testigo, pero ahora me haces testigo. Así que ahora vamos y hablamos con la persona de la que tú me estás hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús dijo. Habla con tu hermano a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no, trae testigos. ¿Ya me hiciste testigo? Ok. Ahora, si a mí me tratas de hacer testigo, yo voy hasta el tercer paso porque soy anciano. Yo no puedo estar en el grupo de testigos porque soy anciano.
Si los testigos los lleva, si no hace caso, entonces dilo a la iglesia y es cuando se involucra a los ancianos. Entonces, a mí no me puedes involucrar de testigo en el segundo paso, porque yo soy hasta el tercero, pero siempre me estoy enterando de cosas que no debería enterarme, porque yo debería ser el último paso según lo que ordenó Jesús. ¿Cuántas veces hemos enseñado eso, hermanos? ¿Cuántas? Hasta el cansancio. ¿Y cuántas veces crees que tengo que reexplicárselo a cada persona que viene y me da información que no debería darme? Casi todos los domingos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sigas a la mayoría. Qué triste sería, hermano, que ese día te des cuenta que eres una cabra loca. ¿Qué es una cabra loca? Una cabra que se cree oveja. Por eso está loca. Jesús dijo que hay ovejas y cabritos. Las ovejas son de él, los cabritos del diablo. Una cabra loca, una cabra que se cree oveja. Qué triste. Que en ese día, digamos, mira, siempre fue una cabra loca. Qué triste que estés perdiendo el tiempo aquí, domingo tras domingo, cuando ni siquiera eres oveja. Vete a comer barbacoa, otra cosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Engañándote a ti mismo. Esto es un asunto serio, hermanos. Tu imaginación te la guardas para ti. Es que yo creo que lo hace por eso. Guárdatelo para ti. A nadie más se lo tienes que informar, a nadie más. ¿Por qué? Porque el mandato es ve y habla a solas con tu hermano. Mateo 18, 15. Ve y habla a solas con tu hermano. No hay nadie más que deba de saberlo. Entonces, el sentido positivo. Ahí hay muchas cosas que ver. Tienes que decir la verdad siempre. Pero ¿qué le dirías a alguien que viene y te dice, oye, el NIP de tu tarjeta es 1, 2, 3, 4? ¿Le vas a contestar con la verdad? ¿Sí o no? Dice la Biblia, no mientas. ¿Qué contestas? Sí. Y sacan el dinero de la tarjeta. ¿Sí? ¿O mentirías? Es parte de entender qué es la verdad. Y si entiendes qué es la verdad, entiendes qué es la mentira. ¿Qué pasa si llegan a tu casa con la intención de abusar de las mujeres y te dicen, ¿hay mujeres aquí? Y si hay, ¿qué contestas? ¿Que sí o que no? Porque si siempre debes decir la verdad, ¿qué deberías de contestar? Pues hay asuntos complejos cuando hablamos de la verdad. Oye, yo soy una persona muy sensible y no me gusta que me digas la verdad y tú ves que está haciendo algo gravemente mal. ¿Se lo dices o no? Pero es que lo vas a dañar y dañar a alguien es malo. Pero debes decirle la verdad. Entonces, ¿es correcto dañar a alguien por decirle la verdad? Y ahí muchas personas ya no sabemos qué decidir, ¿verdad? Se vuelve complejo. Tenemos que entrar a esos temas. Es decir, ¿qué vas a responder? ¿Vas a decir la verdad o vas a mentir? ¿Deberías delatar a las mujeres en tu casa para que las violen? ¿Deberías entregarle tu NIP a una persona desconocida para que saque tu dinero? ¿Deberías decir la verdad ahí o no? Entonces hay temas complejos y muy interesantes que tenemos que resolver, pero lo veremos la próxima semana si Dios quiere. Por ahora, la parte que tenemos que ejercitar es cállate la boca. Tan simple. Habla cuando te conste que es verdad. Si no te consta que es verdad y va a perjudicar a alguien, no abras la boca.
por más sabroso y delicioso que esté el chisme, no abras la boca. Porque aunque parece insignificante, la Biblia afirma, no quedará sin castigo. No quedará sin castigo. Cuando tú ves algo en Facebook que habla mal de alguien y no te consta, no le des me gusta, no lo compartas, no lo reenvíes. Aunque no lo estás hablando, lo estás circulando. No propagues información falsa. Hasta las noticias falsas, ¿verdad? ¿Cuántos creyeron que el COVID era una farsa? Yo conocí personas que decían, eso es falso, hasta que se moría alguien cercano a ellos. Ah, no es falso. Y todo lo que propagaron, mentiras. Y es tan difícil ahora saber si algo es verdad, ¿verdad? Y más con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial te pueden mostrar un video mío haciendo y diciendo cosas que yo nunca hice y nunca dije. ¿Sí has visto los videos de personajes famosos? Donald Trump con Vladimir Putin dándose un beso. Y se ve muy real, pero es falso. Y hay muchas situaciones éticas que no están reguladas en la inteligencia artificial. Y que todos los que estén en redes sociales están siendo expuestos a todas esas cosas. Y hay una responsabilidad. No debes propagar información falsa. ¿Me explico? Es para los jajas, como dicen, es para reírnos. Ok, entiendo, pero especifica que es falso. ¿Me explico? Pero si va a dañar a alguien y no te consta, no lo compartas, no lo reenvíes, no lo comentes. Y si esa persona que está haciéndolo está ahí contigo, lo conoces, eso es parte de lo que vamos a ver la siguiente semana también, tiene la responsabilidad de confrontarlo. Porque no nada más tú debes decir la verdad, debes buscar que se diga la verdad. Así que si tú ves a alguien chismeando, no basta con que tú no chismes o no lo pases. Tienes que ir a confrontar al chismoso. Pero es mi comadre, es mi hermanita del alma. Hasta le digo tía. ¿Qué dice Dios? Primero obedeces a Dios antes que a los hombres. Si realmente aplicáramos eso, sería bien difícil que hubiera chismosos, ¿verdad? Si cada vez que escuchas un chisme confrontaras al chismoso, no habría tanto chisme, ¿verdad? Pero eso lo estudiaremos si Dios quiere la próxima semana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo sé que conoces a muchos chismosos, pero no pienses en ellos ahorita. Piensa en ti. ¿Qué información has pasado sin que te conste que es verdad? ¿Cuántos chismes has pasado sin que te conste que es verdad? ¿Cuántas veces no te has asegurado de algo y lo dices como si fuera verdad? Hay que ponernos a cuentas con Dios. Es cierto, el mandamiento es claro y es justo y somos culpables, pero la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Así que, qué excelente noticia, porque todos somos pecadores, pero Dios te puede perdonarte. Necesitas el arrepentimiento que solo Dios da. Entonces, si has participado en los chismes, si has promocionado cosas que no te constan que sea verdad, necesitamos ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, cámbiame, ayúdame a entender cuál es el daño y el problema. Si estuviéramos conscientes de todo eso, sería más difícil que lo hiciéramos. Pero lo normalizamos, así que necesitamos hacer ese ajuste. Necesitamos rogarle a Dios que no nos entregue a nuestro deseo. ¿Qué significa que te entrega tu deseo? Que te deja que sigas haciendo eso que te gusta, que está mal. Y ojo, piensa y examínate. Si le pides a Dios que te cambie y tú sigues amando el chisme,
Y hablando chisme, preocúpate mucho, muchísimo, porque lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que tú quieres. La Biblia es clara, Romanos 1, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios deseos, para que hagan lo que no conviene. La Biblia es clara, Dios disciplina y corrige al que recibe por hijo. A los demás, no. Si tú no ves que hay cambio y arrepentimiento, más te vale que le supliques con todas tus fuerzas a Dios que no te entregue tus deseos. No llegues a la conclusión errada a la que llegan muchos. Quizás Dios me está dando permiso. Quizás Dios está haciendo una excepción conmigo. Quizás Dios va a pasar por alto esto en mi vida. No, tiene que haber arrepentimiento. Aunque sea muy poco, pero tiene que haber una evidencia de lucha. Si no, ruégale y suplícale que no te entregue a tus propios deseos. Así que vamos a orar, Señor. Nos reconocemos pecadores delante de ti. Y sabiendo o no sabiendo, Señor, en distintos momentos de nuestra vida hemos compartido información que no nos consta. Hemos sido parte de chismes y hemos propagado información falsa. Quizás en nuestro trabajo hemos mentido para salir bien librados. Le hemos echado la culpa a alguien más para salvarnos a nosotros mismos. Ayúdame, Señor, a ver cuántas veces y de qué forma peco cada día de mi vida, para que pueda ponerme a cuentas contigo y confesar mi pecado, Señor. Tu palabra enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, pero si tratamos de esconderlos, seremos condenados, porque no podemos engañarte, no podemos burlarnos de ti. Señor, si tenemos pecado que hemos permitido que sea parte de nuestra vida, pecado al cual acudimos para sentirnos bien, para encontrar placer y satisfacción, ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Queremos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Y si estamos amando algo que tú aborreces, no nos permitas seguir haciéndolo. No me permitas seguir disfrutándolo, Señor. Pon en mí, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Abre mi entendimiento. Ayúdame a ver la pudredumbre en lo que hago. Ayúdame a ver la inmundicia de lo que hago. Ayúdame a ver lo grave que es para ti, eso que para mí es agradable, de manera que pueda escapar del pecado y de la muerte. Ten misericordia de nosotros, Señor, que estamos constantemente siendo tentados y estamos predispuestos al pecado por la naturaleza que aún tenemos. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a pensar antes de hablar. Ayúdanos a confrontar la verdad para con el que peca. Ayúdanos, Señor, a proclamar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es apropiado. Ayúdanos a decir la verdad cuando debemos decirla, Señor. Y ayúdanos a callarnos cuando no nos consta que algo es verdad. La Biblia enseña que aún el que se queda callado siendo necio pasa por sabio, solo por el hecho de quedarse callado. Ayúdanos, Padre, a dominarnos, a entender que hay consecuencias cuando hablamos a la ligera. Consecuencias para mi vida y para consecuencias para aquel de quien estoy hablando. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo como a mí mismo. Así como no me agrada que hablen mal de mí, ayúdame, Señor, para no hablar mal de mi prójimo. Ayúdame a recordar a todos aquellos que nos has permitido experimentar que se siente que hablen calumnias de ti. Ayúdame, Señor, a estar consciente de eso para no calumniar a mi hermano. Ayúdame a entender el daño y la destrucción que se puede generar al arruinar la reputación de mi hermano en Cristo, al arruinar reputaciones de ministerios cristianos, repartiendo, compartiendo y promoviendo información que es falsa, información que no me consta. Ayúdame, Señor, a juzgar con justo juicio, a juzgar según la evidencia,
a juzgar según los testimonios, Señor, no según mi imaginación, no según mi propio criterio. Ayúdame, Señor, a ser riguroso cuando me examino a mí mismo y a ser paciente y tolerante cuando tengo que examinar a otros. Ayúdame a extender la gracia que me das con aquel que peca, pero que lucha con su pecado. Ayúdame, Señor, a entender lo que debo de hacer para no formar parte de las mentiras y para esforzarme y obedecer el 9º mandamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, ya hay varias preguntas. Vamos a dedicar como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. Recuerda que si estás aquí físicamente y ya sé que hiciste una pregunta y no se alcanzó a responder, o quizás no es tu pregunta, pero como no se alcanzó a responder, tú también te quedaste con la duda. Con toda confianza acércate al final, ¿verdad? Lamentablemente los que están en línea, pues sí, no hay de otra forma, ¿verdad? Las que se alcanzaron a responder en los 15 minutos que tenemos por respetar el tiempo de todos los demás. Pero si estás aquí, con toda confianza, puedes acercarte a preguntar. Empiezo a leer. Dice Blanca Solórzano, buenos días. Pregunta, entonces, cuando alguien perdió un ser querido, entonces, ¿qué se le podría decir? Pues mejor quedarse callado. Pero la otra persona pensaría mal si no dices algo. Mira, el asunto de la lisonja es decir cosas buenas de alguien o cosas que en realidad se oyen buenas, pero no son verdad. Cuando tú tienes que hablar con alguien que perdió un familiar, tienes que ser honesto en lo que dices, ¿verdad? No adornes. Tú puedes hacer una lista y claramente puedes ver cómo se repite una y otra vez las mismas frases cuando le escriben a alguien que perdió a un ser querido. Y fácilmente podríamos decir, es imposible que tú sientas exactamente lo mismo que el otro, ¿verdad? Porque no eres tan cercano, porque no conocías al que se fue. Por eso tienes que examinar muy bien qué es lo que vas a comunicar que sea verdad. ¿Me explico? Por eso fíjate que muchos, yo quiero pensar bien de ellos, en lugar de caer en el juego de decir palabras pomposas que se oyen bonito, simplemente dicen, imagino lo que has de sentir. Estoy aquí para lo que pueda apoyarte. Y eso es verdad. ¿Me explico? Fíjate bien que si tú vas a apoyar a alguien, di la verdad, no lisonjees a las personas. Oye, pero a lo mejor va a pensar que no me duele tanto. Pues es la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces piensa cómo comunicas cuál es tu deseo. Es más, ni siquiera puedes hablar de cómo te sientes. Puedes decir, ¿sabes qué, mi hermano? Voy a orar por ti. Y te pones a orar por él. Porque también cuántos cristianos dicen en oración y ni siquiera oran ellos mismos, menos por el que le dijeron que lo van a tener en oración. Eso también es mentira. ¿Cómo te aseguras de decir, bueno, voy a orar por ti? Acabas de escribir y dices, Señor, ayúdale a aceptar lo que tú has dispuesto para su vida. Ayúdale a lidiar con los problemas. Muéstrale cuál es la solución. Ayúdale a que se refugie en ti, que no se guarde el dolor, sino que se desahogue contigo. Y listo, ya cumpliste lo que dijiste. Porque yo estoy bien seguro que es muy fácil decir que voy a orar y no oras. Pero quedas muy bien. Muy espiritual y muy cristiano, pero mentiroso. ¿De qué sirve? Entonces, sé honesto. Por eso hay que pensar antes de hablar. ¿Cómo haces para decir algo real y ayudar a esa persona que sea edificada con lo que vas a decir? ¿Es más difícil eso? Sí. Es más fácil decir, comparto la pena que embarga la familia. Estoy con ustedes en su dolor. Mentiroso. Acabas de hacer algo, te vas al cine, estás feliz, no hay ninguna pena ni ningún embargo por lo que está viviendo la otra persona. No seas falso. No seas falso. Di la verdad. Siguiente, ¿es correcto compartir o discutir rumores mencionando que no te consta su veracidad? ¿No se puede hablar en lo absoluto de lo que dicen las malas lenguas para no propagarlas? Pues mira, si te llegan lo que dicen las malas lenguas y tú lo repartes diciendo que las malas lenguas lo dijeron, no estás diciendo, mira, yo no sé, pero las malas lenguas está diciendo, ellos son los malos, yo no.
Las malas lenguas, ellos son los que están mal. Yo nada más te comparto la información. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? No des falso testimonio, ¿verdad? No propagues información falsa. ¿Te consta que eso es verdad? No, no lo propagues. Así de simple. El punto es, ya me vinieron a decir, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, bueno, ahora tienes la responsabilidad de ir a confrontar al chismoso. Entonces, fíjate bien que en un sentido práctico, ni querrías escuchar un chisme, porque es mucho trabajo confrontar a un chismoso, ¿verdad? ¿Alguien ha intentado confrontar a un chismoso? Es mucho esfuerzo, no le va a gustar, se va a enojar contigo, pero lo tienes que hacer. Por eso, fíjate bien, ¿quieres discutir rumores? ¿Cómo? ¿Por qué sería válido discutir un rumor? Lo más que podrías discutir es qué evidencia tiene ese rumor. ¿No tiene evidencia? De mí no va a salir esta información y confronto al rumoroso. No lo puedo confrontar porque no lo conozco, entonces, cállese la boca. Y ya. ¿Me explico? Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando decimos una mentira para evitar un daño a uno mismo o a algún ser querido? Por ejemplo, cuando Abraham dijo que era hermano de Sara para que no lo mataran. Bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Cuando hablemos de decir la verdad, el problema de Abraham es que no dijo la verdad. Entonces lo examinaremos en ese tema. Buenos días. Como más de niños pequeños, a veces mentimos en diferentes circunstancias. Ejemplo, para que coman verduras o para lograr que se hagan que las cosas o se dejen de hacer ciertas actitudes, etcétera. ¿Se puede creer que no trasciende la mentira a algo malo? ¿También se considera pecado? Mira, estaríamos diciendo que hay mentiras blancas y mentiras negras, ¿verdad? ¿Existen las mentiras blancas? O sea, una mentira que se dice buscando un bien. Digo, mentira bíblicamente es pecado, ¿verdad? Si tú le dices a un niño, mira, como muchas mamás decían, si comes zanahoria vas a tener supervisión. Tus ojos van a ver cosas que otros no ven y el niño se come la zanahoria. ¿Le estás mintiendo? Sí, sí le estás mintiendo, completamente. Pero es bueno para que el niño se coma su zanahoria. ¿Me estás diciendo que el fin justifica los medios? ¿Que si yo persigo algo bueno se vale lo que sea? Por supuesto que no, porque la Biblia es clara en el mandamiento. Entonces, ¿qué necesidad tienes de mentirle al niño? ¿Qué necesidad? Porque luego fíjate lo que pasa. Los niños piensan que hay que hacer las cosas si les beneficia. Si no les beneficia, no hay que hacerlas. Entonces le pides que haga algo que no le beneficie, no va a creer, porque le estás enseñando que las cosas se hacen porque trae un beneficio. Hacer la tarea nunca le van a ver el beneficio, ¿verdad? Entonces dicen las mamás, bueno, te compro unas papitas y haces la tarea. Con tal de que haga la tarea, peor, ahora que le estás enseñando, que hay que pagarle por hacer lo bueno. Y de ahí viene la corrupción. ¿Quieres que te ayude? Dame un incentivo, dame una motivación, porque las mamás así enseñaron a sus hijos. ¿Sí me explico? Estaba platicando con una persona sobre el narcisismo. ¿Por qué hay tantos jóvenes narcisistas? Qué mal por los jóvenes. No, 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 no. Qué mal por las mamás que así les enseñaron. ¿Mm? Mi hijo tan chulo. Es el más chulo de todo el salón. Tú eres especial. Que nadie te diga lo contrario. ¿Qué le enseñas? Yo soy especial, soy bonito, soy inteligente y su vida está enfocada en yo, yo, yo. Hay jóvenes narcisistas por malas madres, con buenas intenciones. Tan simple. ¿Afecta mentir? Claro que afecta mentir. Y más a tus hijos. Por eso las cosas como son, pues tienes lo tuyo, ¿verdad? Está bien, pero tampoco eres como para cuadro, ¿verdad? Ay, qué feo. No se trata. No se trata de si eres bonito o no, ¿verdad?
Porque para empezar a la mujer se le contesta con la boca, ¿verdad? Dime, hay mujeres tan bonitas con gustos tan feos, ¿verdad? Y muchos decimos, gloria a Dios, porque si no, no hubiéramos encontrado esposa. Así que la percepción de la realidad es muy importante, muy importante. ¿Qué es la realidad? Y cuando hablamos de temas subjetivos, si estás bonito o no va a depender de quién te vea o con quién te compare. Entonces, no inflames o eleves el ego de una persona en temas subjetivos. Enséñalos a pensar de acuerdo a sí mismos, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado con lo que le dices a los niños. Siguiente, una maestra que le pregunte a sus alumnos acerca de los Reyes Magos, ¿tiene que decir la verdad aunque los padres le reclamen? Ahí tienes que llegar tú a un acuerdo con la institución a la que perteneces. Porque en la institución tienen que tener políticas sobre la información que puedes revelar o no revelar a los clientes, por así decir. No nada más aplica a maestros y niños, es cliente, proveedor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a revelar de parte de la empresa? Tiene que ser de acuerdo a las políticas y no debes participar en mentiras. Entonces, si te dicen, tú tienes que hacer, fíjate que parece insignificante, pero yo he hablado con personas a las que les pasó esto y lo viví yo también. Si te dicen a ti, maestra, tienes que enseñar que Santa Claus existe, ¿qué vas a hacer si eres cristiana? He hablado con personas y les digo, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta? Perdón si les destruye la ilusión a varios. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta que Santa Claus no existía? En su mayoría me han dicho, me sentí traicionado. Me enojé con mis papás. ¿Por qué? Porque me mintieron. Yo también sentí una enorme decepción. Me sentí tan tonto así, qué tonto fui. Era tan fácil decir, no hay un hombre omnisciente que sabe todo lo que haces, porque eso solo corresponde a un único ser omnisciente que sabe todo lo que haces. Y me enseñaron que tenía que portarme bien a cambio de regalos, ¿verdad? Y la Biblia no promete eso. Entonces ahí hay un tema complejo. Oye, yo lo viví, es que mis hijos pues van a sentir muy feo que a todos les trae Santa Claus y a ellos nada. A nuestros hijos les enseñamos desde muy chiquitos, yo te doy los regalos. ¿Qué es lo importante? ¿Que reciba un regalo o que se lo dé Santa? Que reciba el regalo. Aquí está, y mis hijos muchas veces, sin querer, destruyeron la ilusión de muchos otros. No es Santa Claus, es tu papá. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a mentir o les vas a decir la verdad? No les puedes mentir. ¿Quieres que se sienten bien porque tienen un regalo? Dile, yo te doy tu regalo. Y es más, yo les dije a mis hijos, mi esposa también, hay niños que piensan que es Santa Claus. Déjalos. La verdad es que son sus papás. Pero sus papás les quieren decir que es Santa Claus. Listo. ¿Siguieron felices con sus regalos? Claro. ¿Tú no serías feliz? ¿O dirías, nah, si no es Santa Claus, no quiero nada? No, no. Pero fíjate, ¿hasta dónde llega tu compromiso con la verdad? ¿Hasta dónde llega tu compromiso con la verdad? Y vamos a ver la siguiente semana, si Dios lo permite, que Jesús dijo, yo soy la verdad. De manera que tu compromiso con la verdad es tu compromiso con Cristo. Despreciar la verdad es despreciar a Cristo. Siguiente, la frase lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. En un velorio se podría decir que es un respeto en ese momento a la persona, ¿es correcto? Lo que sí sería falso es decir descansa en paz a un inconverso. Pues las dos cosas, porque si tú no sientes dolor y dices que lo acompañas en su dolor, mientes. ¿Verdad? Y también he visto, y es cierto, gente que eran los mismísimos hijos del diablo, pero ya descansa en paz. No, no. La Biblia asegura que no. Y entiendo que el mundo lo diga en su ignorancia, pero los cristianos. Porque una vez me dijeron, Hernán, si te invitan a un velorio, que des unas palabras de un inconverso, ¿qué dirías? ¿Qué dirías tú? Eh, bueno, Dios es muy bueno y puede perdonar a todos.
Yo creo que en realidad sí está en el cielo. No, la verdad, espero que nadie me invite, pero si me invitan, voy a tener que decir la verdad. Examina el día de tu muerte, porque hay personas que no tienen en cuenta a Dios y Dios los entrega a sus propios deseos. Y aquí hay un ejemplo. ¿Tú crees que va a ser agradable a los presentes? No, pero ¿cómo se les ocurre que yo vaya a dar palabras de un inconverso? Voy a decir la verdad. Y he escuchado, no me ha tocado presenciarlo, he leído y he escuchado pastores que dicen, fui y dije la verdad. Algunos se molestaron y otros decidieron cambiar su vida y buscaron a Dios. ¿Por qué? Porque los confrontas con la verdad. Entonces es difícil, pero no es de este tema, ¿verdad? Es del que viene. Es difícil decir la verdad, porque decir la verdad no va a ser agradable muchas veces. Si participas en chisme, pero si aún no eres cristiano en el mismo pecado y hoy ya es cristiano y se da cuenta que estuvo mal, ¿qué pasa? Bueno, si resulta que tú te robaste algo y te haces cristiano, ¿te quedas con ese algo o lo devuelves? Lo devuelves. Dices, no, pues me lo robé cuando tenía 5 años, no hay forma de devolverlo, pues ya no hay nada más que hacer. Pero si está en tu mano resarcir el daño y aseguras que Dios te dio arrepentimiento, ahí tienes tu obligación, ve y demuestra tu arrepentimiento. Saqueo. ¿Qué pasó con Saqueo en su casa? Jefe de los cobradores de impuestos. Dijo, si he robado a alguien, ahí delante de todos, se lo regresaré varias veces más. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque él no nada más dijo, Señor, yo sé que he estado mal, perdóname, y ya. No, me he robado las cosas. Las voy a regresar y con compensación, ¿verdad? Ahí está la prueba de arrepentimiento. Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. No porque dijo, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. No, 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 no. Hechos. Voy a regresar lo que me robé y voy a compensar. ¿Por qué? Porque sé que está mal, sé que no es agradable a los ojos de Dios y quiero agradarlo a Él. Entonces eres salvo. ¿Me explico? Tú ya te diste cuenta de lo que hacías mal y está en tu mano reparar el daño. ¿Cómo pones en evidencia que Dios te dio entendimiento y arrepentimiento? Ve y repáralo. ¿Verdad? ¿Estás peleada con tu comadre y dijiste chismes de ella? ¿Y ahí está la comadre todavía? ¿Qué tienes que hacer? Comadre, vengo a hablar con usted. Porque ya me di cuenta. Bueno, ya sabía, pero no quería reconocerlo. Ya me di cuenta. Y me puse a cuentas con Dios. Y vengo a pedirle perdón a usted. Y a lo mejor la comadre ni se imaginaba lo que andabas diciendo. ¿Y se va a enojar? Claro que se va a enojar, mucho que se va a enojar. ¿Te va a dejar de hablar? Muy probablemente perdiste a tu comadre, pero vas a decir la verdad. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaría dispuesto a perder a la comadre de mi vida? Porque amas a Dios antes que a tu comadre. ¿Verdad? Pero eso es del otro tema. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Así que hay mucho que estudiar y tristemente hay mucho que enderezar, ¿verdad? Hay mucho que enderezar, pero gloria a Dios que nos hace ver lo que hay que enderezar, porque si no, implicaría que nos entregó a nuestros propios deseos. Así que mi hermano, mi hermana, si hice que te molestaras, gloria a Dios por eso. Qué bueno. ¿No crees que te iba a pedir perdón? Qué bueno. Que diga, ¡ay! ¡Da coraje! ¡Qué bueno! Porque si no estarías bien a gusto de chismoso o de chismosa. ¿Verdad? Hernán, pero me hace sentir mal. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que te sientas mal. Y espero que te sientas más mal. Porque ese es mal de pena. Mal de pena que hace justicia. ¿Verdad? Yo no deseo que seas dañado en vano, pero que seas dañado bien. Que sea Dios el que te destruya. Que te destruya completamente por dentro. Que no te queden ganas de chismear. Porque eso solo lo puede hacer Dios, no yo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, no yo.
Y si me entero que por lo que dije te sentiste muy mal, por eso digo gloria a Dios, porque es Dios quien lo hace y no yo. Aunque yo fui quien abrió la boca, es imposible para mí convencerte de pecado. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que no me malentiendas, no disfruto que sufras, pero el hecho de que te moleste es evidencia de que Dios te incomoda y deberías alegrarte porque te trata como hijo. Si no fuera su hijo, te deja seguir a gusto, ¿verdad? Por eso muchos dicen, a mí Satanás ni me molesta. No, porque dicen, a este ni lo interrumpan, así va muy bien, ¿verdad? Así que bueno, ¿hay avisos en línea? ¿No? Bien. Lo mismo va para los que están en línea, sin te incomodé, qué bueno. Gloria a Dios. Si conoces a alguien que te pueda hacer bien incomodado también, mándale el video. Que Dios siga obrando en las personas. Y es todo, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.